contenido cualitativo y cuantitativo se presta para mucho. Incluso Edelmira me dijo, podemos usar esto ya para la tesis, es muy interesante, así que somos un dúo más que un grupo. Nos quedamos dos de los 6 que iniciamos. Inocencia Fretes y Saura Fretes quien les habla, y voy a cederle la palabra a Inocencia para que inicie la presentación. Cualquier cosa pueden interrumpirnos, por favor, estamos para aprender todos juntos. Excelente tema para la tesis. Sí. La satisfacción familiar se correlaciona con un montón de constructos, ¿verdad? Inclusive con el rendimiento académico, Totalmente. la satisfacción laboral, o sea que hay mucha correlación con otras áreas, con otras especialidades, inclusive de la psicología. Apasionante es el constructo. Perfecto, podemos arrancar. Bueno, primero que nada, buenas tardes, profesor de vuelta, compañeros. Como estaba mencionando la compañera, el test de escala de satisfacción familiar por objetivos ESFA fue uno de los temas, así que más bien abarcó en general, ya que pudimos prácticamente también nosotros medirnos o en la familia, por decirlo así. Y por hacer todo. Bueno, primero que nada voy a explicar un poquito lo que es la escala de satisfacción. Un ratito que acá hacemos. Bueno, la escala de satisfacción es un resultado continuo de juegos de interacciones verbales, físicas que mantienen un sujeto con otro miembro de la familia y guarda relación con la coherencia, la equidad en el hogar, la diversión, el apoyo, la falta de conflictos, la cercanía afectiva, la confianza, la coherencia, la adaptación, la significación y la aceptación de roles. Porque cada persona o cada integrante de una familia tiene diferentes roles, que muchas veces cuesta, inclusive chocamos en general. También es la aceptación en general de la familia. La siguiente. La escala de satisfacción familiar por adjetivo es una escala de evaluación de satisfacción familiar que se trata de una escala creada en España, cuya estructura es propia diferencial semántica, más bien una prueba de diferencial semántico sería un instrumento de evaluación psicológica que fue creado por Charles. Más bien es una escala que mide actitudes. Está formada por 27 ítems, cada una formada por una pareja de adjetivos anónimos, que trata de buscar una respuesta afectiva por medio de la cual una persona expresa su satisfacción con la familia. Vamos a hablar un poquito de lo que son las fichas técnicas. Como el nombre ya lo vimos mencionando, esa escala de satisfacción familiar por adjetivos. Los autores fueron Jorge Barraca Marial y Luis López, Yarta e Isaac. Procedente de Madrid, España, la aplicación se puede hacer de manera individual, también como colectiva. Su finalidad es la evaluación de satisfacción familiar expresada por los sujetos a través de distintos adjetivos. Los materiales más bien pueden ser el manual, la hoja de anotación y la planilla de corrección. Aproximadamente un tiempo límite de 10 minutos. La escala de satisfacción familiar por adjetivo, como hace rato ya estaba mencionando, está compuesta por 27 ítems por parte de adjetivos antónimos. Su finalidad se basa en obtener la medida adjetiva acerca de la percepción global del sujeto de la interacción. Situación familiar, de tal forma es aplicable en todos los miembros de la familia.
Algunas características. La estructura es propia de un diferencial semántico, como estaba mencionando hace rato. Confiere brevedad y sencillez las ostentaciones del hecho. Trata de evocar una respuesta preferentemente afectiva. Una única dimensión que define la escala por la que su corrección se extrae únicamente las puntuaciones. Sus ámbitos de aplicación preferentes son el clínico y el investigador. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta como para poder conversar al respecto. La justificación estadística. Todos los elementos de peso son pares de adjetivos anónimos que abarcan en un rango de 1 a 6 puntos. Los 27 ítems finales se establecieron a través de varias selecciones cualitativas. Los acuerdos, los interpuestos y las muestras que fueron de 30 sujetos. Y cuantitativa, que es el análisis estadístico de una muestra general de 274 sujetos. La muestra de baremación utilizada en el análisis puede dividirse en las siguientes maneras. De 126 hombres adultos de edad comprometida entre 20 y 30 años, tienen o dio un resultado de media de 25 a 28, que es una desviación típica de 1,87. En las mujeres de 148 adultas de edades comprometidas de 20 a 30 años, también media de 24,95 y una desviación típica de 2,10. Análisis de la fiabilidad. Consistencia interna. La ESA ha obtenido un índice de fiabilidad significativamente alto, tanto en las muestras generales como en las submuestras, de hombres y mujeres que se utilizaron para el cálculo de los métodos. Independientes. El alfa de Compras de dos mitades. Que arrojaron a todos los datos parejos. El valor mínimo. Te quiero interrumpir. Sí, quiero motivar más al auditorio, ¿verdad? Bueno, entonces se está grabando esto, ¿verdad? Fíjense nomás que ahí el número de hombres que hay en la muestra para la confiabilidad de 0,97 es solamente 126 hombres. Y fíjense que en la muestra de mujeres son 148 mujeres. La fiabilidad alfa yo le enseñé a ustedes cómo sacar. Y división por mitades también está dentro del software SPSS para poder obtener. También está dentro de las opciones en la parte de escalas, análisis de fiabilidad y está. Y fíjense que el total son 274. Miren que nos venden un manual, nos venden un test con una muestra de 274 personas. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Fíjense que nosotros, si hacemos un muestreo entre nosotros, nos vamos a alcanzar cerca de 50 estudiantes que son los inscritos en el cuarto clínica, segunda sección, por ejemplo. Con tan poca cantidad de muestra, ellos, me refiero a los españoles, a TEA Ediciones, nos están vendiendo un instrumento, ¿verdad? Todavía no hablamos de la validez, no hablamos del baremo y compañía, ¿verdad? Pero lo que quiero explicarles nomás es, fíjense cómo ellos con una muestra tan pequeña elaboraron un instrumento. O sea que no es nada del otro mundo animarse a hacer investigaciones instrumentales y podemos practicar haciéndolo ya con la tesina. Bueno, eso nomás quería decirte, fíjense en la muestra que es pequeñísima, 274 personas, es pequeñísima la muestra. Podés seguir de él.
Bueno, profe. Como estaba mencionando, el valor mínimo que alcanzó la corrección fue de 0,96 y correspondió al método de dos mitades. El grupo de mujeres, que el máximo con una correlación de 0,9771, se situó en un grupo de mujeres con el alfa de Cronbach, y también a continuación en la tabla 4 se desarrollan los índices de consistencia interna en cálculos para la ESO, que sería más bien el gráfico que tenemos abajo. Y el alfa de Cronbach tenemos, como ya estaba mencionando, en hombres 0,9740, en las mujeres 0,9771, que nos da un total de 0,9758. Y dividiendo en las dos mitades, podemos observar que es 0,9659 en hombres, en mujeres 0,9628, que da un total de 0,9603. Bueno, con objeto de conocer la estabilidad temporal del ESO, los sujetos complementaron el retest a partir de las 4 semanas de aplicación original. Los resultados obtenidos dan cuenta de una de más aceptación de estabilidad temporal. Prácticamente todos estaban relativamente bien. La finalidad y aplicaciones. La escala de satisfacción familiar es una medida objetiva destinada a obtener una percepción global de un sujeto respecto a la situación familiar. Puede utilizarse en una evaluación clínica como instrumento complementario para conocer el bienestar de un área tan fundamental como es la familia, especialmente tras cambios normativos que se puede dar, por ejemplo, en el fallecimiento de algún pariente u otros casos, o cambio de residencia que también se da en algunos casos. Aunque desde la escala se extrae una única puntuación en el trabajo, con casos únicos que pueden examinarse más posteriormente a los objetivos para determinar posibles causas correctas de la satisfacción o insatisfacción familiar. En el primer análisis de orientación, la escala ha demostrado su utilidad para distinguir entre una muestra de control y una clínica en terapia familiar, por la que sería igualmente apreciable de su uso pre- y post-traumático, en una intervención cuyo objetivo terapéutico se centrase en mejorar las relaciones familiares. La ESFAC puede ser aplicado, como estaba mencionando hace un momento, que puede ser de manera individual como también colectiva. La facilidad del test presenta un formato autocorregible para mayor facilidad de uso y corrección. Consta de un único modelo para los dos sexos, pero con el fin de facilitar la proximidad, sintonía entre el sujeto que responde por los objetivos. Y esto más bien se presenta cuando proceden con las terminaciones adecuadas de los dos signos. Eder, ¿puedes ponerle la lámina anterior, por favor? Sí, la anterior. Vamos a decir ahí. No. La que está después de esta. La finalidad Quiero leer. de... Sí, quiero leer nomás. Sí, en un primer análisis orientativo dice que la escala ha demostrado su utilidad para distinguir entre una muestra de control y una clínica. O sea que esta escala con fines psicoterapéuticos inclusive es importante porque distingue una muestra de casos y una muestra de control.
La muestra de caso sería esa muestra clínica que está en terapia familiar, dice. Sí, profesor, te quiero interrumpir. Nada más era uno de los aportes que quería comentar con el resto de la explicación. Hablaba de las bondades del EFA, entre ellas justamente esto, que se utilizaría incluso como control con un paciente clínico que al inicio y luego después de la terapia para ver también el reflejo, incluso investigando un poco había algunos trabajos de algunos psicoterapeutas que lo aplicaron en familias completas, entonces para ver también el nivel, si es que cambia o mantiene esto dentro de una terapia de 6 meses, por ejemplo. Solo esa acotación, gracias. Qué excelente, claro. Claro, a ver si se hace una medición pre y post, justamente. Qué interesante, bueno, perfecto. Entonces ya le dieron uso a nivel terapéutico a esta escala. Espectacular. Eso no quería hacer énfasis y ya que me pareció haber leído algo que llamaba la atención. ¿Puedes seguir, Edel? Sí, vamos al siguiente, dice, por favor. A donde voy nomás es que también se utilizaban para estudios cuasi experimentales. Porque la variable independiente ahí pues es la psicoterapia. Se hace una línea de base que seguramente es la primera medición a nivel familiar. Después se interviene, que viene a ser el tratamiento psicoterapéutico, hay que ver qué tipo, ¿verdad? Y después se hace una segunda medición a ver si tuvo efecto, si hubo cambio a partir de la primera medición. O sea que obviamente el aparato de medición viene a ser el EFA, muy bueno para estudios cosas experimentales. Entonces, adelante. Perdón por interrumpirte. No, profe, gracias a usted por la acotación. Era el siguiente. Después tenemos las consideraciones éticas. Se presentaron los principios éticos respecto a las personas beneficiadas y de la justicia. Beneficencia, mejor dicho, de justicia. Se garantizó que cada persona fue considerada un individuo autónomo, a quien se le brindó información asegurándose que el conocimiento de la finalidad y la naturaleza de la investigación, los procedimientos, riesgos y beneficios, se garantizó que la participación sea voluntaria. La posibilidad de retirarse de la investigación en cualquier momento, se mantuvo la privacidad y la confidencialidad de los datos obtenidos. Se obtuvieron con el consentimiento informado. Bueno, a partir de ahora me corresponde a mí compartir con ustedes un poco de lo que estábamos elaborando más. Poder complementar un poco lo que la compañera decía. Realmente las bondades del EFA, me quedé así muy impresionada con el cuestionario. Quisiera también transmitirle eso a los compañeros. Se ve que es un instrumento muy útil. Entonces, ¿cómo es que realmente esto se aplica? Es un instrumento también de muy fácil utilidad, es autocorregible. Se utiliza una puntuación directa. Entonces, les voy a ir mostrando, voy a ir explicando un poquito y les voy a ir mostrando paso las imágenes que fuimos acotando a la presentación para que también el audiovisual les sirva para poder ir manejando el material. Se habla un poco de la obtención de las puntuaciones, remarcando un poco que el EFA es una escala de satisfacción familiar por adjetivos antónimos, o sea, son opuestos. Por ejemplo, dice feliz e infeliz. En una escala del 1 al 6 se puede aplicar tanto en mujeres como en varones indistintamente. Generalmente te lleva 20 minutos el completar este test, o sea que es muy práctico, se puede aplicar de forma individual, también de forma colectiva. Lo hemos puesto en práctica, así que se puede hacer vía online y también se puede hacer como lo manifiesta originalmente el manual, ¿verdad? Que es con el impreso.
Bueno, el manual de anotación y corrección impreso de ambas formas se puede utilizar sin ningún inconveniente. Son 27 ítems que se miden y la obtención de puntajes es justamente, sirve para medir las variables tanto dependientes como variables independientes en distintas investigaciones que aprecian la importancia de una medida global de la satisfacción familiar. Justamente cuando hablamos de una medida global, el resultado del puntaje obtenido se pasa a percentil y ahí tenemos el resultado de la satisfacción familiar de la persona, del usuario que estamos en ese momento o paciente que estamos atendiendo. Sin embargo, también este test, dentro de sus bondades, nos permite o nos facilita utilizar las variables que nosotros quisiéramos identificar y poder cruzarlas o compararlas con otras variables de otros instrumentos o con áreas justamente para poder tener un resultado bastante interesante. Con la puntuación total se obtienen los centiles, según los cuales se determina la satisfacción familiar. Entonces, el manual ya presenta su percentil, ya tiene sus baremos, todo especificado. Dentro de la presentación quisimos compartirla de esta manera. De 10 a 20, por ejemplo, es una escala muy baja. De 21 a 39, baja. De 40 a 60, media. De 61 a 79, alta. De 80 a 90, muy alta satisfacción familiar. Sin embargo, en general, esto es muy importante, las puntuaciones por encima del centil del 50 ya indican una vivencia satisfactoria de satisfacción familiar. Entonces, es algo que dentro del manual puntúa que podemos, como un resultado cualitativo, ¿verdad? Con datos cuantitativos podemos ir utilizando y corroborando a la vez. Es así como se ve la escala de satisfacción. Esta es el cuaderno de anotación y se visualiza e inicia de esta manera. Son 2 hojas nada más. El manual es un poco más extenso, que lo vamos a compartir con ustedes. Estoy segura que les va a ser útil. La escala de satisfacción familiar por adjetivos inicia con las instrucciones que dice: en la parte posterior de esta hoja encontrará una lista de pares de adjetivos separados por 6 casillas. Fíjense en cada uno de ellos y piensen, ¿cuál de 2 adjetivos describe mejor su situación en respuesta a esta frase? Cuando estoy en casa con mi familia, más bien me siento, y una vez haya elegido el adjetivo, valore el grado que alcanza en su grado, ya sea totalmente, bastante o algo. Entonces, ahí es donde marcamos. Si utilizamos este cuadernillo, los materiales son el cuadernillo y un bolígrafo para poder marcar las respuestas. Sin embargo, si lo hacemos de forma online, que también ya preparamos el instrumento y vamos a compartir con los compañeros y dejarlo justamente para una herramienta bastante útil, nosotros vamos contestando. Por ejemplo, cuando estoy en casa con mi familia, más bien me siento feliz o infeliz. Le habíamos hablado de que este instrumento tiene 27 ítems. Originalmente tenía 52. Entonces se fue trabajando con todo lo que estaba hablando la compañera, porque algunos ítems se repetían, llevaba mucho tiempo. Entonces buscaron la forma de hacer algo más viable, más factible. Y aquí está en la hoja de anotación, donde ponen la fecha, o sea, los datos básicos realmente. Nombre y apellido, el estado civil, la profesión y las observaciones. Justamente eso también podríamos utilizarlo incluso para poder correlacionar con los resultados. El estado civil, por ejemplo, ver cuántos están casados y cuántos están solteros, que de repente tiene un impacto otra vez dentro de lo que nosotros queremos ver. Una de las bondades de este test también para compartir con ustedes es que lo podemos medir, o sea, lo podemos aplicar incluso con la relación familiar que la persona tiene en ese momento. Pero ¿qué pasa si yo estoy casada en este momento y tengo una familia? Por ejemplo, yo tengo una familia, tengo un esposo, una hija. El psicólogo debe enfatizar en qué quiere que el paciente piense en ese momento. Si en esa familia actual que está teniendo, o inclusive si existiesen antecedentes o problemas con la familia parental original, realmente se puede hacer también, pero el terapeuta debe
enfatizar en qué área específica quiere concentrarse. O sea, es una de las bondades también que podemos utilizar. Y volviendo de vuelta a la lámina, quisiera preguntarles si lo ven bien, porque quería ponerle los 27 y como que se achicó un poco la imagen. El 1, por ejemplo, es feliz, infeliz. El 2, aislado, acompañado. El 3, jovial, malhumorado. El 4, reconfortado, desconsolado. Casi la que no visualiza soy yo. Criticada, apoyada. Sosegada, desasosegada. Inseguro, seguro. A gusto, a disgusto. Satisfecho, insatisfecho. Cohibido, a mis anchas. Entonces, una persona va a ir llenando de acuerdo a la medida en que se sienta en ese momento. En cuanto a esto, la escala máxima es totalmente y la escala mínima es algo. O sea, realmente es un instrumento muy sencillo de aplicar. Quisiera saber si hasta ahí no tienen ninguna duda para poder disiparla o pedirle ayuda al profesor para que nos ayude a disiparla. No, súper bien se entiende. Ahora, sí, yo veo que hay algunas palabras que... Ahora, aclaremos que me encanta el constructo y aclaremos que es un material riquísimo para poder trabajarlo. Para hacer muchas cosas en la clínica. Apasionante, ¿verdad? Comenzando con la tesina. Pero había algunas palabras como sosegado, por ejemplo, no es muy corriente para nuestro... Todo no era algo ni sosegado, era más fácil explicar, porque eso se tuvo que explicar. Desasosegado. O sea, era la única palabra complicada. Sí, que podemos comentar como experiencia. O sea, recibimos consultas al respecto. Pero después todas las palabras se ven fácilmente y generalmente se puede aplicar desde los 16 años para arriba. Incluso recibimos consultas por WhatsApp de que era desasosegado. Y por eso te digo que es la única palabra que... Es la única palabra, ya, perfecto. Veo también ahí algo que dice desahogado. Sí. Yo hace rato no uso y ahora que veo, nomás veo lo interesante de vuelta que es porque... desahogado, dice desahogada. Ah, claro, desahogo, ya, ahora entiendo. Sí. Si te quieres fijar un poquito más en el ítem 18, marginado, pero lo que es su adjetivo es integrado. Excelente. Claro, integrado familiarmente. Sí. Qué interesante. Sí, está bueno. Ahora que analizar ítem por ítem, a ver un poco que uno analiza, ¿verdad? Y ahí pues donde, bueno, hay una parte... Todo no se puede dar, ¿verdad? Porque de hecho que tuvimos lo menos tiempo. Pero esto que ustedes ven acá se usa en un sistema de escalamiento a nivel cualitativo para ver la distancia que hay entre las distintas variables. Te doy un ejemplo. Mucha gente puntúa que se siente feliz, que es el ítem 1. Ese es uno de mis ejemplos, pero tengo la otra compu. Te quiero ir acotando. En nuestro estudio, que realmente era solamente 15 alumnos de un colegio, pero lo hicimos con ellos. Feliz es el puntaje, o sea, es el adjetivo que más baja puntuación recibió. Mira un poco. Pero sin embargo, el resultado de satisfacción familiar global, era uno de los que quería comentar al final, es sobre el 50%. Y los ítems más altos, por ejemplo, serían comprendido, que compensaban, ¿verdad? Porque es un global. Eran los últimos. Comprendido, estimulado, motivado, eran los más altos. Sin embargo, feliz era el más bajo. Es una de las preguntas de investigación luego que abarcamos porque nos llamó la atención, ya que es una oportunidad de investigar y preguntar, porque es dentro de una cátedra, nos arriesgamos a que una de nuestras preguntas de investigación sea esa. Usaban un instrumento para poder investigar en una de las cátedras. Sí. Qué bueno. En esta cátedra, profesorísimo. Espera que te voy a seguir comentando. Espectacular. Bueno, sigo. Si es que no quieren ver vamos a pasar un poquito. Bueno, justamente aquí les muestro. Nosotros implementamos esto, como dijimos, en un colegio. Entonces, a 15 alumnos le aplicamos este test. Y este es el test que pasamos
sea, lo digitalizamos justamente para poder tener las puntuaciones mucho más fácil, obtenerlos de una manera más fácil y tener un resultado más fiable. Entonces lo pasamos de esta manera porque el manual también, profesor, no lo compramos, ¿verdad? Nos facilitaron, lo conseguimos, entonces solo era en PDF, no dice autocorregible, pero habla también de que hay en un formato digital que nosotros no accedimos porque me imagino que se compra, tendrá algún costo. No quiero usar la palabra de... pero digitalizamos nosotros, ¿verdad? Para uso académico. Entonces aquí están los 27 ítems, ya están digitalizados aquí. Nosotros solamente pasamos ya los valores absolutos automáticamente aquí, estira el resultado y el sentil. Entonces pusimos una base de percentil en cuanto a mujeres y varones que facilita el manual aquí como lo ven. Entonces nosotros vamos ubicando. Tengo un ejemplo más abajo. Este está completo. Este es un ejemplo de la corrección del EFA. Por ejemplo, feliz marcó 5 en valores absolutos. En aislado o acompañado marcó 5. Entonces se siente acompañado 5. Jovial, malhumorado, marcó 6. Entonces se siente jovial. Reconfortado, desconsolado, marcó 4. Entonces se siente reconfortado. Y va sumando así en total, esto ya está configurado para que estire el resultado, el total del puntaje que sale 147. Esto corresponde a un centil 80. Nosotros le pusimos incluso color. El percentil que está acá es para mujeres y varones. Marcamos con colores y le pusimos el azul a los varones. Entonces este es un varón. Para no revelar nombres ni tampoco, entonces era un poquito más fácil. Aquí está el 141, corresponde a un 141. 141, si vemos dónde está, corresponde a un centil de 80. Es muy alto. Aquí está el 80 y corresponde a un centil alto. Es muy fácil la aplicación, más aún después de que lo digitalizamos, se volvió mucho más práctico. Entonces podemos ir marcando, tenemos del 1 al 15, entonces tipificamos cuáles son varones, cuáles son mujeres. En el resultado también vamos a ir compartiendo con ustedes las relaciones incluso de esto. ¿Hasta acá tienen alguna duda, compañeros? Hay una pregunta de Aline Ferreira. Ok. Espera, que se me complica leer y presentar un poquito. Pregunta que hace es, en el caso de que conozcamos el sinónimo de las palabras, podemos cambiar. Yo creo entender que hace desde el punto de vista de ella como evaluadora, no ella como persona que es evaluada. En ese sentido creo que está diciendo Aline, ¿verdad? Sí, como evaluadora. La verdad que es bastante más complejo de lo que parece, ¿verdad? Porque dentro de los trabajos psicométricos, como siempre le digo, todo no se puede desarrollar, por eso es que hay psicometría 1, 2, 3, ¿verdad? Hay una adaptación lingüística que se tiene que hacer para poder implementar si vas a hacerlo serio, ¿verdad? Pero yo te voy a dar una experiencia mía particular porque uso muchos instrumentos en mi trabajo y no siempre puedo hacer el trabajo de una adaptación lingüística como corresponde con lingüistas y hacer un arreglo semántico, ¿verdad? Sí, pasa mucho los test vocacionales. En mi caso lo que hago es ponerle, cosa que en este caso va a ser imposible hacerlo porque hay dos extremos y veo que la calificación va muchas veces la puntuación mayor hacia la izquierda y a veces la puntuación mayor hacia la derecha. Pero, por ejemplo, ahora estoy trabajando en el MMPI 2 y en el RF para poder usarlo con enlace con personas que evaluamos y coloco entre paréntesis la aclaración. Redacto el ítem
Y si hay una palabra, por ejemplo, que no se comprende, coloco entre paréntesis la explicación, ¿verdad? Esa es una salida, vamos a decirle, aceptable, empírica, ¿verdad? Que veo así y que desde el punto de vista psicométrico se llama validez fácil, que es una validez aparente, que es una validez empírica, que es una validez que yo observo en la práctica que funciona. No es una validez comprobada científicamente, pero es una validez aparente. Esa es la salida más elegante que yo encontré hasta ahora. O sea, poner entre paréntesis al lado de la palabra, dentro de un reactivo, dentro de un ítem que tiene, por ejemplo, una afirmación o una pregunta. Eso es lo que yo encuentro a línea de mi experiencia particular, te hablo. Obviamente que si vamos a hablar científicamente se tiene que hacer una adaptación lingüística. Eso sería lo correcto. No sé si quieren agregar algo más las chicas que tuvieron la experiencia de aplicar esto. No hubo problema en la calificación cuando la puntuación iba hacia la izquierda y cuando la puntuación iba hacia la derecha. Y aparte de sosegado, no hubo, veo también que está cohibido, otra palabra que no es muy frecuente, ¿verdad? Si pueden comentar un poco su trabajo y la experiencia que tuvieron en base a lo que pregunta Aline. Sí, con respecto a la pregunta que hace Aline, tuvimos que, o sea, no hay de otra, buscar sinónimos, por ejemplo, a desasosegado, que tuvimos que ver y tratar de hacerlo. Evidentemente que para cambiar esto en un instrumento se requiere de una justificación estadística de mayor proporción, ¿verdad? Para hacerlo serio, como dice el profesor. Sin embargo, no, nos vimos obligados ya con ese ítem a volver a explicarlo a 3 personas. Entonces, yo creo que de repente ese sería el único inconveniente que encontramos. Los otros adjetivos no crearon confusión. Y conste que eran alumnos ya del tercero de la media, que están terminando el colegio realmente. Entonces, iban a un paso de la facultad ya, a los que aplicamos. También hicimos la autoaplicación, como le dijo la compañera, en la autoaplicación nos brindó realmente la oportunidad de ver de medirlo por objetivos. Vimos también lo que comenta el profesor, que intentamos sacar algunos resultados más. Estábamos bastante entusiasmadas realmente, y no se puede, por ejemplo, medir los positivos y los negativos porque no están del mismo lado, y no sabría decirte cómo podría hacerlo para cambiarlo todo de un lado y decir lo positivo o lo negativo tiene mayor peso. Y de la forma que pudimos digitalizarlo fue de esta manera. O sea, fue la forma más práctica que pudimos hacerlo, y claro que tuvo incluso sus cambios a medida que tuvimos los resultados. Nosotros hicimos incluso una prueba piloto así en 6 alumnos, que lo hicimos en impresiones para ver las diferencias y para también tener esa sensación. Eso le correspondió a la compañera, para ver cómo después de autocorregirnos. Y después la experiencia en el área virtual, ¿verdad? Fue crear el formulario, ver que esté todo. Fue ir innovando, como lo comenta el profesor en algunas exposiciones. Tenemos que adaptarnos a la virtualidad, es una herramienta muy válida. Les digo porque si no fuera por la virtualidad no estaría exponiendo en este momento. Y crear el formulario, hacer que quede todo en una pantalla, ver que quede prolijo, que la persona tiene que entender que tiene que optar solamente por una de los adjetivos, que tiene que calificarlos del 1 al 6. Eso sí podría tener problemas. En una de las personas que llenó el test, no entendió y marcaba, por ejemplo, marcó feliz, marcó algo en feliz y luego marcó algo otra vez en infeliz. O sea, en el adjetivo positivo y en el contrario también marcó. Luego hizo lo mismo en aislado, en acompañado. Entonces, enfatizamos en eso, en que solo se marca uno de los adjetivos. O sea, se tiene que dar. Eso sería, yo creo que desde nuestro aporte para el grupo, una de las dificultades. Creo que es la única dificultad que puede presentar este test. Excelente tu explicación. Mira, bueno, le va a parecer un buroreí, ¿verdad? Yo demasiado le agradezco el trabajo en la parte virtual, la digitalización, la informatización de esto, ¿verdad? Lo virtual ya vino para instalarse. Eso vino a quedarse, gente. Inclusive para la psicoterapia, para la evaluación,
a ustedes les va a parecer un buen ahí, ¿verdad? Pero yo hoy en la mañana, tuve un día muy largo, tuve hoy, ¿verdad? Porque yo aparte de hacer mi trabajo, muchas veces trabajo por otro, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. En serio, yo valoro mucho lo que hicieron. Yo hoy a una compañera de trabajo, yo le estaba enseñando, bueno, no quería usar su celular para poder evaluar. Y tenía que hacer la entrevista y después aplicar los test. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Le decía, bueno, vamos a anotar el número acá de la persona a quien tenemos que evaluar en la penitenciaría. Bueno, perfecto, acá está, ya está. De esto, yo te voy a enviar desde mi celular, te voy a enviar un enlace que de tres test que están en mi nube, que yo le envié a su celular. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Me dice, bueno, desde tu celular tenés que enviar el celular corporativo para que no tenga tu número, ¿verdad? Porque vos no querés que tenga tu número. Bueno, perfecto. Entonces, desde su celular envió al celular corporativo para poder evaluar. Y comenzó la evaluación desde el celular corporativo y desde su celular, o sea, desde el celular corporativo, o sea, primero mi celular a su celular, del celular al corporativo, del corporativo al celular de la penitenciaría para evaluar a la persona y enviarle los test para aplicarse. O sea, eso no se sabe hacer. Imagínense pedirle esto. Por eso es que quiero que entiendan que, y en serio, yo paso mucho estrés, ¿verdad? Porque esta cuestión también la laboro, ¿verdad? Y valoro mucho porque esta es la salida laboral ahora. Estos son los desafíos actuales ahora. Y así esto vino para instalarse ya. Y estos problemas podemos encontrar, ¿verdad? Por eso es que le agradezco que hayan pasado por la experiencia de autoaplicarse, probar el instrumento, hacer tipo una prueba piloto primero antes de aplicarla a su compañero, ¿verdad? Es una pequeña prueba piloto carapé que se suele hacer también, ¿verdad? Y tener esa experiencia justamente estos errores que se cometen que dentro de una misma fila se puede marcar a partir de la mitad hacia una dirección y hacia la otra dirección y anular ese ítem, obviamente, ¿verdad? Si es que uno lo observa. Por eso es bueno verificar siempre antes también de comenzar a decir, bueno, ya está el instrumento, hay que revisar siempre, ¿verdad? El nivel realmente que aceptaron ustedes al trabajar de esta manera, al aceptar hacer todo esto, porque en realidad no es fácil de aceptar, ¿verdad? Es desafiante, pero uno crece. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacen. En serio, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron. Puedes seguir, Isa. Adelante. No se te escucha porque tu micrófono está apagado, Isa. Perdón, es que no quería interrumpirle hace rato. Bueno, si no quedan dudas de cómo se aplica el test, solo quiero recordarles, son 27 ítems de adjetivos anónimos contrarios del listo 1, del 1 al 6, da una puntuación total, así de proceso. Nosotros les hemos mostrado hoy, hicimos un trabajo de campo al colegio que te llevaba como título aplicación del test de satisfacción familiar por adjetivos por medio del manual a alumnos del tercer curso de la turno noche del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada de la ciudad de Paraguarí en el año 2022. Quiero acotar que yo soy de la ciudad de Paraguarí, también Edel, pero Edel vive en Asunción y viene aquí los fines de semana. Bueno, como introducción del trabajo, realmente solamente mencionar que la familia es uno de los aspectos más importantes para los niños y adolescentes. ¿Puedes poner la lámina anterior? Sí, por favor. Ahí. Alumno del tercer curso, ¿verdad? Sí. Estudiantes. No, estoy poniendo el título de tu vecina. Estudiantes. Colegio Nacional, ¿verdad? Sí. Colegio Nacional. Estudiantes, ¿qué sería el tercero de la media? Estudiantes. El tercero de la media. De nivel medio de un colegio nacional. Realmente fue por conveniencia, porque el tercero, o sea, es un colegio factible, uno que mayor cantidad de alumnos tiene. Escúchame, espera un ratito, espérate, estoy inspirado.
Iba al título de la tesina. El título de la tesina es nivel de satisfacción familiar en estudiantes de nivel medio de un colegio nacional de la ciudad de Paraguay. No se coloca el nombre del colegio por una cuestión ética. Sí, después dentro de la tesina va, ¿verdad? Pero acá en el título resguardamos, ¿verdad? Entonces, nivel de satisfacción familiar, claro, el tema de los adjetivos ya se explica después en la parte de instrumento dentro de la metodología. Entonces, el título es nivel de satisfacción familiar en estudiantes de nivel medio de un colegio nacional de la ciudad de Paraguay. Ahí está. Ese sería el título de la tesina, ¿verdad? Entonces, lo que vos buscas es determinar el nivel de satisfacción en esos estudiantes de ese colegio. Porque tesina nomás te pide, pero tesina luego te pide, o sea que tiene que estar bien hecho, ¿verdad? No hace falta que sea una tesis doctoral. Puedes seguir. Bueno, muchas gracias por la acotación. Estamos practicando ya porque el año que viene, o este año realmente, esperamos todos iniciar la tesis, algunos terminar. Les deseo éxito a todos mis compañeros. Este trabajo realmente lo realizamos nosotros siguiendo las indicaciones del profesor y esperando aprender más y poder compartir con ustedes. Hablando un poco de la familia, vuelvo a repetir, es uno de los aspectos más importantes para los niños y adolescentes, para la socialización, educación y adquisición de valores y un aprendizaje constante en su entorno, el cual se encuentra inevitablemente influenciado por los padres. Cualquier circunstancia puede influir en el niño, ya sean situaciones afectivas, cálidas y de cariño, como circunstancias desafortunadas. Podemos citar traumas, accidentes, decisiones como una fractura en una relación entre los padres. Esta satisfacción familiar es justamente dinámica en el sistema familiar. Es un punto a considerar para conocer la situación de las parejas para con un círculo directo. Existen infinidad de factores que pueden determinar la orientación de la satisfacción de los individuos. Para ello existe una escala que se encarga de medir dicha satisfacción por medio de la escala de adjetivos, que cuenta con un manual para llevar esto a cabo. Hablamos un poco de antecedentes y formulación del problema. Las familias son las encargadas de brindar las asistencias esenciales a los integrantes de la misma. Esto implica la socialización, el cuidado, el bienestar, la educación. Justamente lo cita la Organización Panamericana de la Salud. La diversidad de las estructuras familiares en América Latina es una tendencia compartida y que se mantiene en marcha en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico y la fase de transición demográfica. Y dentro de cada uno de estos, en la mayoría de los estratos, ha aumentado la frecuencia de los hogares unipersonales, caído el porcentaje de hogares nucleares biparentales y crecido el de hogares monoparentales, con jefatura femenina. Hablando en otro contexto, lo que pasa es que las familias hoy, ustedes saben que ha cambiado su estructura en sí. O sea, una familia ya no es la típica conformación de papá, mamá, hijos. La familia, y hablando particularmente de Paraguay, se han demostrado con estadísticas que actualmente la jefatura es femenina. ¿Por qué? Porque ya la figura paterna o ha desaparecido, o la figura de los abuelos son protagonistas. Generalmente esto cambia, pero ¿esto influye o no en la satisfacción familiar? Claro que sí influye en la satisfacción familiar, pero ¿cómo influye? Ahí otra vez podemos medir tantas cosas de una manera cualitativa. ¿Por qué? Porque influye, no creo que dependiendo, y eso particularmente, no creo que dependa de quiénes sean los componentes, sino que depende de cómo esos componentes, esas personas, tienen relación con el niño o el adolescente. Los principales inconvenientes en la relación familiar parte de alguna ruptura en este ámbito, los cuales se denominan variables percibidas y evidenciadas, generando de este modo una insatisfacción, incertidumbre, descontento, descenso de autoestima de uno de los miembros de la familia. En esta investigación se toma como sujetos de estudios a los alumnos que mencionamos del tercero de la media. Aquí también vamos a ir
corrigiendo, me imagino, porque vamos a tener que borrar la parte donde mencionamos a la institución, pero teníamos como objetivo general determinar el nivel de satisfacción familiar por adjetivos por medio del manual a los alumnos del tercer curso de la media de la ciudad de Paraguay. Los objetivos específicos es comparar el nivel de satisfacción familiar entre varones y mujeres, determinar el centil del test de satisfacción familiar por adjetivos de los alumnos del tercero de la media, indagar el porcentaje de alumnos felices e infelices. Cuando hablamos del diseño metodológico, utilizamos el tipo de nivel descriptivo, el tipo de investigación tuvo un enfoque que integró procedimientos metodológicos cual y cuantitativos. El tiempo de ocurrencia de los hechos fue transversal. El universo y la población fue alumnos del tercer curso de la media turno-noche. Las muestras fue un total de 15 alumnos. La delimitación espacial y temporal fue justamente en la ciudad de Paraguarí. Mencionamos la institución. Y la técnica fue utilizando el cuestionario de ESA y los instrumentos de recolección del cuestionario. ¿Cómo fue para que se animen esto? Fue lo único que leí y puedo contestar. Realmente a modo de comentario, les había dicho que yo terminé psicología laboral y al igual que mi compañera, entonces me animé a hacer psicología clínica, inicié tarde, muy tarde. Ustedes ya estaban por rendir y yo estaba todavía un poco perdida en las clases. Tenía muy poco tiempo, pero hace mucho que quiero seguir la especialidad de psicología clínica y no podía por la cuestión de tiempo. No voy a poder llegar hasta allá para hacer y quería aprovechar la virtualidad. Y entonces, en una de esas desorientaciones, podemos decirlo desatinada, una compañera me envía a mí los ítems de valoración del profesor. Y dentro de los ítems de valoración del profesor estaba mencionado estos puntos. Nos pareció muy válido hacerlo. Claro que inicialmente empezamos diciendo que mucho trabajo, que, Dios mío, cuando iniciamos éramos 5 y era el mensaje de vamos a dividirnos las partes, igual que ustedes. Vamos a ver qué hacemos. Y era el silencio porque costaba mucho. Pero fuimos haciéndolo, o sea, ustedes ven lo que dice el profesor, la muestra es muy pequeña, solamente son 15, suelo hacer este tipo de trabajo. Entonces, la compañera fue muy importante cuando empecé mi reposo, entonces ella pudo hacer el plan piloto, hicimos juntas el tipeo, ella tipeaba, yo realmente tengo prohibido levantarme de la cama, ahora lo estoy haciendo con mucha dificultad. Y así fuimos subsanando cada detalle. 15 no son tanto, digitalizarlo una vez, los replicamos y lo que costó de repente era hacer el instrumento. Los contactos los tengo con el colegio, entonces era fácil acceder a los números de teléfono de los alumnos en contacto con otro docente, entonces no fue tan difícil, fue muy selectivo realmente. Fue una muestra por conveniencia. No sé si hay otra pregunta que no leí en el chat porque solamente lo que flotó ahí. Está súper bien. Puedes seguir, Isa. Adelante. Gracias. Y compartir un poquito nomás con ustedes más lo que fueron los análisis de los resultados de la investigación, que fue bastante llamativo. El nivel de satisfacción familiar en los alumnos del tercero de la media, la representación, por ejemplo, del 33% era medio. Entonces, ¿es la población más alta? Medio. Quiero retroceder un poquito acá. Y ustedes ven medio en el resultado, si vemos en el test, equivale a 40-60%. Y si hacemos un poquito más en retrospectiva, decía el manual que 50 para arriba se considera una escala de satisfacción familiar esperable, deseable. Entonces,
Nuestros gráficos lo que revelan es que el 33% de nuestra muestra manifiesta estar satisfecho con respecto a su relación familiar. El 27% presenta un alto nivel de satisfacción familiar y el 7% un bajo nivel con respecto a la satisfacción familiar que ellos presentan en ese momento. Respondiendo al siguiente objetivo, donde hablábamos de la satisfacción familiar en cuanto a varones y mujeres, hicimos esta comparación. Entonces encontramos que las mujeres, o sea, presentan un porcentaje de 17% de baja satisfacción. Sin embargo, los varones en ese rango no presentaban nada. Sin embargo, presentan un 22%, por ejemplo, de muy baja satisfacción familiar. En este estudio encontramos que no existen mujeres que presenten muy baja satisfacción familiar. Cuando separamos un poquito esa media que habíamos mencionado en el gráfico anterior, se ven que, sin embargo, 17% de las mujeres presentan satisfacción familiar y el 44% de los varones presenta satisfacción familiar. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, encontramos que dentro de la media, los varones presentan mayor satisfacción familiar. Pero si usamos la escala que es muy alta, las mujeres presentan mayor satisfacción familiar. No sé si me explico en este gráfico. Dividimos por un lado las mujeres, por otro lado los varones, pero utilizamos también una comparación del baremo que presenta el manual para saber cuántos están muy bajos, cuántos presentan baja satisfacción, cuántos presentan media satisfacción familiar, cuántos presentan alta satisfacción familiar y cuántos muy altos. Isaura, te interrumpo ahí. Por ejemplo, esto es un aporte para la gente para que sepa, ¿verdad? Para poder determinar si hay diferencias en porcentaje entre los hombres y las mujeres. En este caso, estamos hablando de un porcentaje, ¿verdad? Sí. O sea, había que llegar a 100 para poder usar el estadístico. Se utiliza la chi cuadrada. La chi cuadrada, por ejemplo, va a detectar acá que hay una asociación, en realidad no mide diferencia, mide asociación, pero esa asociación es diferencia en forma inversa. Es decir, acá va a detectar la chi cuadrada, porque este es un caso donde se puede utilizar la chi cuadrada, porque según los estratos que se formaron, los niveles que se formaron, vemos que las mujeres suman 66% suman entre alta y muy alta. Sin embargo, los varones entre alta y muy alta solamente suman 33%. O sea, las mujeres duplican el nivel de satisfacción familiar comparando con los varones, tomando en cuenta los niveles alto y muy alto. Alto y muy alto suman 66% de las mujeres, 33% de alta, 33% de muy alta. 22 más 11, 22 de alta más 11 de muy alta en los varones solamente alcanza el 33%, o sea que duplican las mujeres. En línea general están bien ustedes en el interior del país, te diré. Yo no sé si estos mismos resultados uno puede observar acá en Asunción. Te diré que están bien, te diré que están muy bien dentro de todo. Pero llama mucho la atención ese nivel alto y muy alto donde los varones tienen básicamente la mitad del nivel de satisfacción que tienen las mujeres. En porcentaje, hablando en porcentaje, ¿verdad? Tomando en cuenta esos dos niveles, ¿verdad? Eso es lo que yo más observo y donde yo más detecto, tomando en cuenta así una comparación en porcentaje. Este es un caso donde se puede utilizar la chi cuadrada. La chi cuadrada va a saltar así y va a demostrar que es significativa esa asociación. O sea que si sos mujer, la explicación en la tabla va a ir así, ¿verdad? Observándose la tabla número 2, tomando en cuenta las variables de satisfacción familiar según el género, por ejemplo. Se puede observar que en los niveles alto y muy alto, que las mujeres
tienen una tendencia a puntuar o a alcanzar el nivel alto y muy alto, en tanto que los varones en los mismos niveles alcanzan la mitad de la valoración obtenida por el sexo opuesto. Esa sería la interpretación, así se haría hablar en los niveles donde más se observó la diferencia, ¿verdad? Así se hace hablar esa tabla, así se interpreta, ¿verdad? Pero súper bien que se hayan animado, me sorprendió gratamente. Y me sorprende ingratamente el resultado, pero eso es lo que uno busca, pues. O sea que hay trabajo para la psicología clínica. Hay trabajo. Puedes seguir, Isaura. Bueno, y este ya fue por puro, quisimos saber, este fue por curiosidad, este último objetivo, porque el que para nosotros, el común, podemos decir, dentro de todos los ítems en el que te tendría que asociar más con la satisfacción familiar o cualquier tipo de satisfacción, es la felicidad, porque cuando la gente te pregunta, ¿qué es lo que vos buscas o qué es lo que más deseas? La mayoría debe responder, ¿verdad? La felicidad, y después lo complementa con lo que sea que quiere dentro de esa felicidad. Entonces, el último objetivo era comparar cuántos estaban felices o infelices dentro del constructo, y se menciona que el 53% mencionaron que son totalmente felices, el 33% mencionaron que son bastante felices y el 14% mencionaron que son algo felices. Entonces, esto es justamente una medida objetiva acerca de la percepción global del sujeto, de su interacción y su situación familiar. Si ustedes se fijan, la mitad de estas personas dijeron que son felices. Sin embargo, más de la mitad de ese porcentaje de la muestra decían que presentaban satisfacción familiar. Y más del 30% presentaba satisfacción familiar alta. Entonces, no guarda una relación directa quien contestó, por ejemplo, que estaba bastante feliz o totalmente feliz con lo que es el resultado global. En conclusión, el trabajo denominado aplicación del test de satisfacción familiar por adjetivos por medio del manual a los alumnos del tercer curso de la media de la ciudad de Paraguarí del año 2022. En el primer objetivo específico, determinar el nivel de satisfacción familiar que presentan los alumnos, se responde a que los alumnos conocen que de la totalidad de encuestados, 33% manifiestan estar satisfechos con respecto a su relacionamiento familiar, el 27% presenta alto nivel de satisfacción familiar, el 7% bajo nivel con respecto a la satisfacción familiar. La satisfacción familiar está vinculada a la acción que genera la familia en los miembros de la familia. La escala de la satisfacción familiar por adjetivos es una escala creada de forma semántica compuesta por ítems conformados por adjetivos antónimos, de los cuales buscan evocar la respuesta afectiva sobre la satisfacción de una persona con su familia. La finalidad del EFA se basa en obtener una media objetiva acerca de la percepción global del sujeto, de su interacción y situación familiar. De tal forma es aplicable a todos los miembros de la familia. El instrumento utilizado para medir la satisfacción familiar por adjetivos es el test y se califica con números como los habíamos visto. Se ha identificado que se caracteriza por su estructura, que es propia de un diferencial semántico, confiere brevedad y sencillez a las contestaciones. En el segundo objetivo específico, donde hablamos de comparar el nivel de satisfacción familiar entre mujeres y varones, según los resultados obtenidos del total de alumnos encuestados, el 33% de mujeres presenta satisfacción familiar alta y muy alta, por encima del promedio satisfactorio esperado. El 44% de los varones presenta satisfacción familiar por encima del 50%. En general indican una vivencia satisfactoria de la propia familia. Todo lo expuesto queda demostrado por medio de los resultados obtenidos de la escala de satisfacción familiar por adjetivos. Muchísimas gracias, esperamos que nuestro aporte haya sido de utilidad y que por fin la anhelada última exposición ha llegado. Súper bien, grupo.
yo veo nomás que hicieron algo distinto, me descolocaron, ¿verdad? Algo diferente porque yo no esperaba que hagan una investigación con el instrumento que les tocó trabajar, ¿verdad? Sorprendido. Eh, Espero que sea bueno, gratamente, profesor. sí, no, súper, obviamente que es algo lindo, algo. Mira, no quiero nomás mostrarme, porque no, pues, yo siempre tengo que hacer papel de malo, ¿verdad? Pero no, me, me encanta, porque la idea, pues, es que con lo que aprenden del software y lo que van aprendiendo,